Bienvenidos, estamos en una nueva emisión de estas charlas que denominamos Sin Barbijo. La sustentabilidad siempre y la responsabilidad social son temas que forman parte de nuestra agenda, y Banco Comafi ha desarrollado muchas actividades antes, durante y después de la pandemia, así que vamos a conocer también cómo se han adaptado a este escenario que nos planteó primero desde la salud, pero también desde el ámbito laboral, y además cuando había programas, iniciativas que eran presenciales, como la mayoría eran antes de la pandemia, hubo que seguramente hacer un cambio. Bueno, vamos a hablar de eso, pero también Banco Comafi está profundizando su política en materia de diversidad, así que me parece que es un tema muy interesante para desarrollar y conocer más con Laura Llanaza, que es jefa de prensa de responsabilidad social y empresaria, precisamente de Banco Comafi, a quien damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo para atendernos. Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? No, gracias a vos por convocarme y por siempre difundir lo que hacemos desde Banco Comafi. Si te parece, vamos a empezar con el tema de diversidad, después avanzaremos con el tema de la pandemia y cómo modificó los programas que ustedes tenían. Pero me gustaría saber, porque bueno, es algo de lo cual por suerte se habla cada vez más, ¿no? Que tiene que ver la diversidad, la inclusión. ¿Cómo están desarrollando este capítulo dentro de RCE y dentro del banco en sí mismo de Comafi? Bueno, sí, como bien decís, venimos trabajando mucho la temática. El primer hito que podemos mencionar es el año pasado, en 2021, adherimos a los 7 principios para el empoderamiento de las mujeres, que es una iniciativa que impulsa ONU junto a ONU Mujeres. Y si bien en este caso se está focalizado 100% en lo que es la temática género, en cómo promover al interior de las organizaciones buenas prácticas y distintas acciones que promuevan el lograr alcanzar esa tan deseada equidad de género, fue como el puntapié inicial en el banco para empezar a trabajar más de forma integral todo lo que tiene que ver con tema de diversidad y no solamente quedarnos en el tema género. O sea, obviamente la adhesión a estos principios nos impulsó a ir por ese camino y empezamos a trabajar internamente. Bueno, justamente porque dentro de lo que era la adhesión a los principios teníamos que trabajar en un plan de acción, entonces eso nos sirvió para medirnos, para ver en qué estado estábamos, cómo era, digamos, en cada uno de los escalafones del banco, si había equidad o no, y empezar a trabajar eso internamente, pero también nos llamó a no quedarnos solamente ahí, empezar a trabajar más el tema de diversidad. Y así fue como empezamos a conformar una célula de diversidad que esté integrada por distintas personas dentro de Banco Comafi, de distintas áreas, para que todos desde la mirada que tienen por su trabajo diario puedan aportar en pos de alcanzar una equidad de género dentro de la organización. Luego de esta primera instancia, donde trabajamos, como te decía, este plan de acción, gracias a esta célula de diversidad, empezamos a detectar que había que trabajar internamente con todo el equipo en sensibilizar ciertos temas que tal vez todos los tenemos así como que los escuchamos, pero nunca nos pusimos a pensar cómo podemos nosotros desde nuestro lugar generar espacios de trabajo realmente inclusivos, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, la organización tal vez todavía no tiene una política de cupos o no hay trabajando X cantidad de personas trans o personas con discapacidad, pero aún si la organización lo tuviese, ¿cómo seríamos nosotros como equipo de trabajo para integrar a esas personas, para que realmente sea un espacio de trabajo inclusivo? Entonces, junto a una organización que se llama Las Ilusiones, y su organización, su asociación civil, que es Despuntando, empezamos a realizar ciclos de charlas para los colaboradores Comafi, donde principalmente invitamos a personas que trabajan en sucursales, que entendemos que más allá de los propios compañeros atienden al público, con lo cual pueden tener casos de personas con discapacidad o personas trans o personas sordas que se acercan a recibir una atención y cómo las atendemos, ¿no? Cómo somos empáticos, porque a veces tal vez nunca nos encontramos con la situación de tener que atender a alguna persona con algún tipo de discapacidad intelectual, y entonces no sabemos cómo manejarnos. Entonces las charlas están apuntadas a eso, a sensibilizar, a dar herramientas que puedan ayudar a nuestro trabajo diario, a poner el tema sobre la agenda, ¿no? Y fomentar esta escucha activa y empática de los colaboradores para que cuando se nos presente la situación, ya sea de atender a un cliente que tenga algún tipo de discapacidad o que sea una persona, digamos, trans o demás, saber cómo poder atenderla y también para estar preparados a la hora de cuando se incorpora alguien en el equipo que tenga algún tipo de capacidad o diversidad, como le decimos nosotros, porque a veces también puede ser una persona que sea
más 45, puede ser una persona que sea de otra nacionalidad, puede ser una persona con una cultura diferente, o sea, la diversidad es muy amplia y a eso apuntamos con estos ciclos de capacitación que estamos haciendo y que este año ya realizamos 3 charlas y vamos por 2 más, nos queda una más en noviembre, una más en diciembre, justamente para concientizar sobre estos temas y trabajar todo lo que tiene que ver con los sesgos. Así que la verdad que estamos muy comprometidos con el tema. Eh, bueno, vos sé que has difundido en el medio una obra de teatro que hicimos a Sí, beneficio claro. hace muy poquito, también con esta agrupación que te comentaba, Las Ilusiones, que es una compañía teatral que lo que hace es integrar personas con y sin discapacidad en sus elencos. Y bueno, la idea fue no solamente invitar a los colaboradores Comafia a que participen de la obra, que vayan como espectadores junto a sus familias, sino también a nuestros clientes y a la comunidad en general. Fue una experiencia muy linda que esperamos repetir pronto y que tiene como objetivo esto, instalar el tema, ¿no? Creo que todos nosotros, independientemente del lugar que ocupamos, dentro de la sociedad podemos promover la diversidad en términos amplios y podemos aportar para hacer una sociedad cada vez más equitativa y más justa. Muchas veces, más allá de que las organizaciones tengan políticas diversas, inclusivas, si cada uno de sus integrantes no lo es, y creo que a veces también es una falla nuestra como ciudadanos, como vecinos, que no sabemos cómo manejarnos ante determinada situación. Ahora también estamos asistiendo eh, a, a un cambio muy grande a nivel de que tenemos que ayornarnos a respetar a aquel que se autopercibe de una manera u otra, y todo eso quizás a los más jóvenes les cueste menos, pero también hay muchas personas que son menos maleables y menos proclives a acercarse a ese mundo, y por ahí ante el desconocimiento no saben cómo actuar, y me parece que más allá de que esas personas formen parte de Comafi, les hace muy bien para su vida cotidiana, para saber cómo Exacto, manejarse como vecinos, como ciudadanos, y no tener miedo, porque a veces también a veces nos paraliza esa situación de decir, bueno, ¿cómo me manejo ante esta situación? Y naturalizarlo, porque eh, lamentablemente, bueno, yo pertenezco por ahí a una generación donde la discapacidad era vista como algo que había que ocultar, o que había exacto. que, de la cual no se hablaba. Y hoy creo que eso, lo más sanador es que se hable. Y ustedes como organización me parece que en ese sentido están haciendo un muy lindo trabajo. Lo de la obra, la presentación, la muestra teatral, me parece que también eso ayuda a desmitificar algunas cosas, ¿no? Que a veces no hay limitaciones, y al contrario, por ahí aquella persona que tiene discapacidad tiene otras posibilidades que nosotros por ahí, que nos consideramos que tenemos todas las capacidades, no las tenemos. Exactamente, sí, yo creo que ese es el punto y eso es a lo que vamos con este tipo de acciones, ¿no? Que surjan estas cosas, porque a veces es el desconocimiento, o sea, no quiere decir que seamos malas personas, sino que simplemente no tuvimos la oportunidad de trabajar con una persona que por ahí tiene discapacidad intelectual y uno no sabe cómo manejarse, cómo hablarle, piensa que, no sé, que hay que exagerar hablando más fuerte o tratando como si fuesen niños, o sea, hay un montón de cosas que para mí parten mucho del desconocimiento y tener un profesional o un grupo de profesionales, como nos pasa a nosotros con el equipo de Las Ilusiones, que nos pueden ir ayudando a destrabar eso, ¿no? Y a que todos nos animemos a decir, uy, a mí me pasó, yo no sabía cómo manejarme, y que nos puedan dar esas herramientas, creo que es el primer paso, ¿no? Es simplemente ser empático y entender cuál es la necesidad que tiene la otra persona, simplemente preguntando, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te haría bien que yo haga para que vos puedas estar bien o recibir una mejor atención? Creo que por ahí se empieza. Después el resto de las cosas se van a ir dando en la medida que nosotros reconozcamos que tenemos esa limitante por no habernos encontrado nunca frente a esa situación. Totalmente. Recordamos, Laura Llanaza es jefa de prensa y responsabilidad social y empresaria de Banco Comafi. Y yendo a lo que también mencionábamos al comienzo respecto de cómo tuvieron que adaptarse, porque ustedes, incluso, bueno, durante la pandemia también desarrollaron actividades presenciales, si mal no recuerdo, las meriendas solidarias, ¿no? Exactamente. Es Sí, decir, que entre siguieron trabajando a pesar de las restricciones, dentro de las medidas, obviamente respetando las medidas y con los protocolos de prevención, pero siguieron haciendo cosas, pero hubo otras que venían desarrollando desde hace varios años, que obviamente tenían ese plus de que las personas podían encontrarse, los emprendedores, las pymes, podían hacer ese relacionamiento personal, pero bueno,
eso la pandemia obviamente lo impidió y hubo que modificarlo. ¿Cómo se modificó todo eso y cómo sigue hoy post pandemia? Sí, fue todo un desafío. La verdad que creo que todas las organizaciones, bueno, todos nos pasó atravesar el enorme desafío de cómo es trabajar desde la virtualidad. Nosotros, por suerte, pudimos adaptarnos pronto, más allá de esta acción puntual que vos comentabas, que fue la donación de meriendas al personal de salud, que lo hicimos durante 2 años. La realidad es que el resto de los programas que siempre se desarrollaban de forma presencial, por ejemplo, lo que tenía que ver con las capacitaciones a jóvenes en temas de economía personal y de finanzas, que nosotros íbamos a las escuelas y dábamos charlas en las escuelas, eso lo tuvimos que dejar de hacer, pero rápidamente pudimos migrar a lo que fue el formato virtual, que como punto positivo nos permitió no solo llegar al interior o sea, visitando virtualmente escuelas, que de otra forma antes por temas presupuestarios no hubiésemos podido hacer, sino también incorporar a voluntarios para que dictaran esos talleres que eran del interior y que antes, como la capacitación se hacía siempre en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, no podían participar. Entonces nos encontrábamos que tal vez alguien que trabajaba en la sucursal Corrientes daba un taller para jóvenes de Vicente López. O sea, algo que antes era impensado, lo pudimos hacer y empezamos a fomentar que se haga el voluntariado también entre nuestros colaboradores del interior. Así que eso fue súper positivo. Ya con la vuelta a la presencialidad en las escuelas, que fue como algo que ya este año se sabía que los chicos iban a volver, los jóvenes y los estudiantes volvían a las escuelas, se nos presentaba de vuelta el desafío de qué hacemos. Volvemos a lo presencial y entonces desactivamos, si se quiere, todo lo que fue el voluntariado más interior, o tratamos de ir a una versión híbrida. Y la verdad que lo que hicimos este año fue desarrollar una plataforma de juego bien interactiva, primero porque entendemos que los chicos ya el formato de estar sentados escuchando 45 minutos, 50 minutos una charla ya es muy difícil. Entonces, a través de esta plataforma, los voluntarios del interior lo que hacen es dar soporte virtual. O sea, entonces se conectan a la plataforma, los chicos se conectan a la plataforma y el voluntario no hace falta que esté en el aula, sino que puede estar desde la sucursal que trabaja en el interior dando soporte. Así que la verdad es que nos fue bien porque pudimos mantener las dos cosas, o sea, seguir fomentando el voluntariado del interior y, bueno, adaptarnos a que ahora los chicos están en el aula, que se pretende, o sea, que ellos estén ahí, que nosotros podamos ir y dar la clase ahí. Así que la verdad que te diría que fue un buen resultado, que nos está yendo bien. Sí, es verdad que ahora hay todo un tema, bueno, con estas últimas semanas, algunos temas en los colegios que hicieron que, bueno, que se desajuste un poco el cronograma, pero bueno, estamos terminando ya para fines de octubre con todos los colegios que nos habíamos propuesto visitar. Y un poco nos pasó lo mismo con el tema de los emprendedores, ¿no? Claro. Que ahí por ahí te diría que hoy por hoy nosotros seguimos en el formato virtual de capacitar a emprendedores y pequeños empresarios de forma virtual, porque nos parece que también ese segmento se quedó como cómodo en ese contexto de, bueno, me puedo conectar en el momento y donde esté, o sea, no es necesario que vaya, que pierda tiempo viajando, todos sabemos lo que es ir al centro, que era donde por lo general nosotros hacíamos las capacitaciones. Entonces, en ese programa en particular nos mantuvimos en la virtualidad, por lo menos por este año. Estamos viendo ahora para fin de año hacer un evento presencial, pero bueno, veremos cómo nos va. O sea, no sabemos todavía si el público va a estar dispuesto a acercarse a un evento en formato presencial. Laura, y estos encuentros virtuales que realizan en el marco de Te va bien emprender, con la virtualidad, además de de hacerlo todavía aún más federal y llegar a muchos otros lugares de la Argentina que por ahí antes, por cuestiones de logística, las personas no podían, como vos bien decís, llegar hasta Buenos Aires. Eso repercutió también en la cantidad de emprendedores que se han acercado a la plataforma Te va bien emprender para eh, capacitarse, Para para presencial. asistir a esas charlas virtuales. Sí, la verdad que por suerte fuimos manteniendo el número de personas bueno, que participan y que además lo que da la virtualidad es esta posibilidad de aparte grabar la charla, que es algo que, bueno, si no la viste en el momento, nosotros hace poquito terminamos de hacer un ciclo de 4 encuentros con Fundación Telefónica Movistar, que fue híbrida, o sea, fue presencial, pero también se transmitió vía streaming, y la posibilidad del streaming daba que, además de verlo en simultáneo, podés acceder ahora al canal y mirarlo. Entonces eso también me parece que son
beneficios que trajo, bueno, todo lo que tuvimos que aprender en pandemia y que ahora quedó y que habilita que la gente que por ahí no pudo, porque es lógico, la vida es así, a veces tenés ganas de participar, pero te surgió algo en el momento, decir, bueno, para, lo puedo haber grabado, así que eso es una buena posibilidad. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Pues sí. Laura Llanaza es jefa de prensa y responsabilidad social empresaria de Banco Comafi. Y con usted tiene un programa que es, siempre me pareció muy particular, es Te ayudamos a ayudar. ¿Cómo les ha ido este año? No sé si lo suspendieron en pandemia, si igual lo hicieron. Contanos, por favor. Sí, este programa la verdad que lo transformamos, si se quiere, en pandemia. Eh, el nombre Te ayudamos a ayudar surgía porque en un primer momento ese programa lo que hacía era invitar a que empleados que colaboraran con alguna organización social presenten proyectos que concursaban entre sí para ganar una suma de dinero para concretar ese proyecto. En pandemia nos pasó que muchas organizaciones que tal vez no tenían un voluntario en el banco se acercaban justamente por la necesidad a querer participar de este programa. Y era, bueno, no, porque en realidad tenés que tener un voluntario que sea tu padrino, tu madrina. La realidad es que el año pasado hicimos una especie de híbrido, era, bueno, presentate igual y nosotros internamente hacemos una campaña de comunicación para que algún empleado apadrine el proyecto. Bueno, eso lo hicimos el año pasado y este año la verdad que dijimos no, abramos el juego, o sea, difundamos lo que hacen estas organizaciones, independientemente de si tienen o no un voluntario en el banco, porque la verdad que el interés era cada vez mayor. Este año, de hecho, se presentaron más de 90 organizaciones, más de 90 proyectos postulados, que para nosotros fue un montón, porque siempre teníamos un promedio de 35 o 40 proyectos. Y bueno, lo que hicimos fue conformar un jurado externo que evaluó las iniciativas siguiendo ciertos criterios. Los proyectos presentados tenían que ser de alguno de los ejes que nosotros tenemos establecidos para el año, que son educación o inclusión o emprendedorismo, y terminó quedando seleccionado un proyecto de inclusión de personas con discapacidad, un proyecto productivo de la ciudad de Córdoba, que lo que hace, se llama Más a Mano, el proyecto es emplear a personas con discapacidad intelectual para fabricar alfajores artesanales en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, la verdad que súper contentos porque no solo la convocatoria que tuvimos este año fue enorme, sino que además terminó ganando un proyecto que apunta a la inclusión y para nosotros que venimos trabajando toda la temática, la verdad que fue como muy gratificante. Yo tuve la oportunidad de ir a conocer el proyecto y es hermoso lo que hacen en esa unidad productiva y espero realmente que sigan creciendo un montón porque se lo merecen. Sí, qué interesante que, como vos decís, que hayan superado el promedio, casi duplicado o más lo que habitualmente era este programa, porque eso habla también de que el programa evidentemente se conoce y eso hace que las organizaciones se acerquen. Y por otro lado también en esta etapa que estamos empezando, donde quizás, bueno, volvemos a una semi-normalidad o a una nueva normalidad, uno nota también que hay muchas ONG que a lo mejor surgieron en pandemia o tuvieron algunas dificultades en pandemia, no pudieron desplegar todo su trabajo y tienen necesidad de apoyo y también de visibilizar lo que están haciendo. Así que me parece que Totalmente. eso es, digamos, que Banco Comafi haya seguido y se comprometa y abra, digamos, de alguna forma como que reformule lo que eran las bases de Te ayudamos a ayudar, me parece que es algo súper positivo y me alegra mucho que así sea porque, bueno, es en beneficio de todos. Ese tipo de Tal cual. acciones nos impactan de una u otra manera en cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, aunque Exacto. no nos favorezca directamente, es una forma en la que uno también por ahí hasta se inspira para acercarse a una ONG, para si forma parte de una organización, por ahí plantearlo dentro de esa organización, sea una gran empresa, una pyme, sea un emprendedor. La verdad que
bueno, tanto lo de diversidad como esto que nos contás, estamos como cada vez abriendo un poquito más la cabeza y tratando de integrarnos, porque en realidad a veces pensamos que es el otro el que necesita ser integrado, y en realidad a veces somos nosotros los que estamos desintegrados Exactamente. de la situación. Así que, Mira, bueno, tomo eso que decís porque en la obra de teatro esta que te digo que hicimos, la compañía teatral, cuando se refiere a actores incluidos, habla de los actores sin discapacidad. Y uno siempre lo ve al revés, pero es como no, a ver, porque el elenco son personas con discapacidad y los que vienen de afuera son los que no tienen discapacidad, entonces a ellos hay que incluirlos. Y me pareció hermoso verlo así, porque realmente uno siempre piensa, bueno, hay que incluirlos a ellos, no, bueno, nosotros también nos tenemos que incluir y tenemos que abrir un poco más nuestras cabezas para entender que somos todos personas que estamos conviviendo en la misma comunidad, en la misma sociedad, y es justo que para todos sea lo más ameno posible, ¿no? y algo me decías respecto de que por ahí están pensando en algunas actividades que ustedes realizan desde el área de responsabilidad social, de hacerlas en formato híbrido. ¿Ya tienen algo planificado que nos puedas adelantar para 2023? ¿O te estoy poniendo en un aprieto y todavía no pueden contar nada? Mira, todavía no tenemos bien definido cómo vamos a seguir el año próximo. Sí te puedo decir, como te contaba antes, que para fin de año, para noviembre, seguramente antes del Mundial, porque sabemos que ahí se va a paralizar todo bastante. Vamos a hacer una capacitación híbrida, o sea, de vuelta presencial y vía streaming del programa Te va bien a emprender. Justo en noviembre es la Semana del Emprendedor, entonces nos gusta hacer algo y qué mejor que volver a intentar juntarnos presencialmente, esa comunidad hermosa que conforma Te va bien a emprender. Que es un programa que venimos desarrollando ya desde hace 5 años y que la verdad que creemos que el diferencial siempre del programa fue ese espacio de networking. Entonces, bueno, vamos a volver a esa experiencia para terminar el año y seguramente en función de cómo nos vaya en esa experiencia, veremos si el año que viene podemos ir intercambiando, o sea, seguir con presencialidad, con virtualidad, o sea que nos parece que los dos públicos son, digamos, cada uno tiene como sus particularidades, entonces me parece que está bueno poder mantenerlo de esa forma. Creo que eso es algo que llegó para quedarse y esperemos que así lo podamos hacer el año que viene. Laura Llanaza, jefa de prensa IRC de Banco Comafi, gracias por compartir con nosotros lo que han hecho en este último tiempo, sobre todo la adaptación, que siempre es interesante ver cómo las organizaciones han tenido que por ahí acelerar procesos, reinventarse, buscar nuevas formas de llegar a donde antes llegaban de manera presencial y sobre todo en un área de la RCE que, digamos, sabemos que lamentablemente la Argentina necesita a veces de ese aporte tanto de las ONG como de las empresas o del sector privado, porque sabemos que también el Estado a veces hay lugares a los que no llega, sea por falta de presupuesto, sea a veces por falta de recursos, y bueno, es siempre muy valioso saber que hay otros actores sociales que están comprometidos con nuestra realidad, así que bueno, felicitaciones a todo el equipo, porque además sé que, como vos bien contás, es algo transversal, así que Ujú. un cariño para todos. Ojalá, bueno, por ahí antes de fin de año volvemos a hablar, pero seguramente va a ser muy emocionante cuando en noviembre, como contás o nos anticipás, se haga ese encuentro que sea virtual y presencial y quizás sirva para reencontrarse con mucha gente, con muchas personas que vienen trabajando con ustedes hace tiempo, así que, bueno, Tal cual. lo mejor, y lo mejor Muchas gracias. para el año que viene también. Gracias, Marcelo, a vos por convocarnos y por compartir siempre lo que hacemos desde el banco. Ah, y antes de que me olvide, porque me parece que más allá de que puedan seguir las novedades de la misma web de Banco Comafi, la verdad que el trabajo que hacen en redes, sobre todo en LinkedIn, es fabuloso, Ujú. así que mis felicitaciones también al equipo que desarrolla tanto lo que son los anticipos de los eventos, mantienen una agenda muy ágil, muy actualizada, de mucha utilidad tanto para aquellos que quieran participar como aquellos que quieren estar informados sobre lo que hace Banco Comafi en distintos ámbitos. Así que me parece que Buenísimo, eso gracias. hay que reconocerlo porque es de muchísima ayuda. Así que mis felicitaciones también para Gracias. el equipo de redes. Muchas gracias.